también ahí le compartimos. Listo. Muy buenas tardes, estamos un día más en Radiálogos. Este martes va a ser un martes muy chollero, muy sudcaliforniano. Y bueno, si ya andábamos de fiestas patrias, pues estamos a segundos de iniciar la transmisión en radio. Muy buenas tardes, estamos este día en Radiálogos del Colegio de Licenciados en Comunicación y el Instituto Estatal de Radio y Televisión, aquí en la radio de Sud California. Este día es día de Radiálogos y tenemos con ustedes a nuestras compañeras, que es Liliana Peralta. Buenas tardes. Y Abigail Burgoy. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Pues bueno, les damos la bienvenida a este programa de radio, también a quienes nos acompañan en la transmisión de Facebook, por ahí pueden acompañarnos. Este día es un día muy sudcaliforniano, con palabras muy especiales. En términos sudcalifornianos, andamos lurios con las visitas del día de hoy. ¿Quién tenemos? Tenemos al profesor Gilberto Ibarra. Él es un profesor con 32 años en la docencia y que es un prolífero escritor sudcaliforniano que ha dado entre los libros para... tiene esta, digamos que le gusta recopilar la historia de Baja California Sur, profesor. Pudiéramos... por nuestra tierra, que tenemos que conocerla, investigándola. Entre los libros que tiene está Escritos y Escritores Sudcalifornianos, La Paz Capital Puerto Mexicano, Diccionario Sudcaliforniano, Vocablos Indígenas de Baja California Sur, y bueno, tiene también uno de historia de 2 tomos, 2 libros de la historia de la educación de Baja California Sur, y un libro muy, muy especial que nos va a servir para orientarnos el día de hoy, que es Habla Popular de Baja California Sur. Porque creo que a ustedes les ha pasado, como a todos, que de repente salimos un poquito de nuestra hermosa Baja California Sur y decimos palabras tan bonitas como lurio, como simple, como churido, pucha, cualquier cosa de estas palabras que pudieran ser muy comunes para nosotros, pero que la realidad es que fuera de nuestro terruño son completamente extrañas. Y ahí nos vemos en el problema de tener que estar explicando qué significa. Profesor, ¿por qué esta necesidad de recabar nuestra habla sudcaliforniana? Bien, debo decir que siempre ha sido una preocupación. Mira, cuando yo estaba en la escuela primaria como docente, me preocupaba mucho por tratar de corregir a los alumnos. Nuestros alumnos, los chiquitines de cualquier grado de primaria, traen sobre el habla familiar pues muchos errores, ¿verdad? Claro. En su dicción, en sus palabras usuales, y había muchos errores de esa naturaleza que tratábamos de corregir. Y todos los años, por todos los días, era igual. Pero al fin cae el 20 y dice uno, bueno, dentro de la comunicación, el lenguaje que es fundamental, el niño cumple también su función. Claro. No importa la palabra que nos diga. Está comunicando, claro. Y eso es lo importante. Entonces a mí me empezó a interesar cuál es la importancia que tiene el habla popular, porque indudablemente que es muy utilizada por el nivel del habla popular, que muchos le dicen en contraposición con la culta, el habla culta, la que utiliza, por decir así, el profesionista, un abogado, un médico, que tienen además muchos tecnicismos también. Pero es el habla rica, ¿no? De las no, comunidades, supuesto, es el habla sí. que le da el saborcito a nuestra identidad, ¿no, sí, profesor? Por eso te estoy explicando, ¿no? Entonces, en comparación, ¿cuál era esa importancia? Entonces, ¿por qué rechazarlos? Decía yo, ¿no? ¿Por qué rechazarlos? Bueno, hay que corregirlos, pero en esa posición en que estamos, vamos a conducir, pero me empezó a interesar mucho las palabras, entonces yo empecé a apuntar las palabras que estaban fuera de orden, que decía, y se iba
haciendo esa recopilación sin ningún sistema, así simplemente como era, no había una metodología especial para eso. Y eso fue lo que me motivó a iniciar en ir apuntando en un cuadernillo cualquiera. Ahí iba yo apuntando esas palabras, de manera que muchas que se repetían y todo. Empecé a interesar a mis alumnos cuando estaban en el nivel de secundaria, y después ellos también me ayudaban porque me traían palabras curiosas, decían ellos, que son de aquí. Mucha gente que yo di clases en la escuela secundaria nocturna en donde eran adultos, la mayoría, y ellos pues comunicaban también a uno que el tipo de lenguaje que aquí se tenía era muy folclórico, que no entendían muchas cosas, que se les hacía difícil porque no venían de otro lado. Me tocó esa época de los 60, de los 70, ¿entiendes? En donde estaba llegando mucha gente y tenía deseos de prepararse y concurrían para terminar en la escuela secundaria nocturna. Y de ellos me enriquecí también con muchas palabras. Ellos hacían comparativos, pues venían de Oaxaca y decían, bueno, ya decimos de esta manera. Pues a mí el lenguaje me empezó a interesar en esa forma. Y después tomé yo clases en la Escuela Normal Superior de Nayarit, y nos llegó un maestro catedrático chilango. Allá nos reuníamos casi de toda la zona noroeste, y fíjate, de Baja California, de Sonora, de Sinaloa, de Nayarit, de aquí, y cuando entró muy estiradito el maestro diciendo, en ese momento voy a querer que cada uno se vaya presentando y todo, y luego ya que se terminó, en una parte dijo, oye, aquí estoy yo escuchando que hablan muy chiflado, en forma muy otro le cortan, bueno, maestro, nunca se ha preguntado cómo habla usted. Le digo, porque a esas vamos. Es un soneto tiene. y dice, sí, tienes razón, todos hablamos diferente, pero yo como maestro me interesaría mucho que ustedes me dijeran palabras de su zona, de donde vienen. Y le empezamos a decir de varias veces, dice, qué interesante. Ustedes bien lurios, ¿no? Lucidos. Estamos, sí. Y de ahí me surgió en ese momento de hacerlo yo académicamente, la investigación. Ya darle el producto de este libro. Pero para esto yo necesitaba no nomás así, rápido a llegar a las palabras, sino con un antecedente, hacer un marco teórico de cómo se conformó el habla popular aquí, el habla en general, cómo entró o se introdujo el español, y así fui marcando yo mi investigación, que les ha parecido muy bien a muchas personas que los han visto. Yo se lo enseñaba cuando estaba en preparación a una lingüista que venía y aplicaba los exámenes en la escuela normal, y me dice, profesor, esto está ya listo, ese libro es una tesis como para que la presente allá en la universidad. Maestrito, no, le digo, no, es que yo lo estoy haciendo, lo que usted está haciendo yo lo estoy haciendo, pero de Tamaulipas, ella era de Tamaulipas, y concurro nada más a inscribirme, hay un plan, hay un programa que yo nunca supe, nunca conocía, y dice, no, yo esto lo quisiera para mí, dice. Pues es que la verdad que sí es una gran joya, profesor, lo que tenemos, y sobre todo porque a veces en Sud California es la parte de cómo rescatamos nuestra esencia, ¿no? A veces ciertamente el tema de las etnias también ha ido rescatando palabras que parece que ya no tenemos en nuestro día a día, pero tanto estas palabras como las del habla diaria, vale la pena rescatarnos. ¿Cuál es su palabra favorita? A ver, aquí estamos todos. ¿Cuál es su palabra sudcaliforniana favorita?
Bueno, tenemos varias. A Pero ver, la suya, o las tres que Las más tres te gustan. favoritas. No, profesor. indudablemente que la más usual es el me. El me. Porque Me. esa se nos sale aunque A no todos. queramos. ¿Verdad? Ileana, Lurio, yo creo que. Y Suato también. Exacto. Suato. Creo que el me también. Ese es, no puedo quitármela. ¿Y el pushy? ¿Dónde lo No, ves? ese no lo utilizo. ¿No? El nada más el me, pero el me lo utilizo para todo. O sea, Ajá. me ofendo, algo no me gusta, ni al caso. No sé, es para todo. O algunos decimos también me, pushy. claro. Todavía agregándole porque O- son voces interjectivas. O le quitas el pushy, pero le pones el me verás. Ajá. Y el me verá. Sí, también. Y esa otra parecida que es ven verás. Ven Te voy a verás. decir, Sí, ven verás. Ven verás. Es muy usual, pero también ya parece estar muy difundido por todas partes, pero no porque sea propio de aquí, sino porque es un mexicanismo usual. Oiga, maestro, y aparte de eso es la eliminación de la S al final. Bueno, pero también es Que le da normal, esa es entonación, general, ¿no? sí, sí. Para todos los pueblos que están en los litorales, El puerto. sí, en los puertos es usual, incluso la otra cosa por el Golfo, en Veracruz y acá en Acapulco, aquí nosotros. Nos Pero comemos. vete para la parte peruana y todo eso, y también tienen ese problema, ¿no? Yo alguna vez leía que era el efecto de que como era un puerto, llegaban muchas entonaciones y en ese compartir el lenguaje se iban eliminando la S. Pero Pudiera es ser verdad. una hipótesis, ¿no? Sí, por ejemplo, el decir la PA, también La pa. se elimina la Z, o Es se... sinfonético. sí, fonéticamente hablando, se sustituye la S o la Z por la J, ¿sí? Ujú. Por decir, también decimos la PAJ, ¿no? Sí. Sí. La arrastramos, la PAJ. Y la parte de acortar, también muchas de las palabras, como dicen, ¿no? Las juntamos y a veces de repente hasta para quien viene de fuera les cuesta trabajo entendernos, ¿no? Sí, esas se llaman aglutinaciones, ¿no? Sí. Se aglutinan, se juntan las palabras, una vocal se pasa para otro, para la otra palabra, entonces cuando se aglutinan, se juntan, pero también eso es usual, viene siendo un barbarismo, en la gramática así se conoce. Los barbarismos son las formas incorrectas de hablar, Así es. porque lo correcto tú lo harías bien, pero como cometemos barbarismos en esa forma, que no tenemos mala dicción, de eso se trata. Y tenemos mala dicción porque luego dicen que los paseños dicen, a mí no me consta, que somos muy flojos. No. Y luego, pues para hablar también como el pa, ¿no? Es como para, y yo utilizo mucho ¿pa qué? En vez de Economía para del qué. lenguaje, ¿Para se qué? le llama también. Ajá, sí, economía del lenguaje. Sí, economía del lenguaje, así le llaman. Pero que finalmente, como decía, ¿no? En ciertos grupos y en ciertas comunidades, pues mientras te puedas seguir Comunicando. interpretando como es un código, nos damos cuenta, como en estos casos, ¿no? Que viene alguien, empezaron a llegar gente de otros estados y se dieron cuenta también de nuestras palabras, ¿no? Que ya para nosotros eran tan comunes que no nos dábamos cuenta, no percibíamos este cambio. Vamos a ir un pequeño y muy, muy, muy breve corte y regresamos con ustedes aquí en Radiálogos. Ponga café. Eso. La hora del café. La hora del café. Ya, ¿Qué quieres estamos, decir? Las 9 palabras estas. ok, A ver, o a lo mejor no alcanzo a las 9, pero puedo decir unas 3 o 4. estamos también en nuestra transmisión de Facebook Live, esperamos y les mandamos muchos saludos a Margarita, a Marta del Riego, recupérate amiga, te esperamos muy, muy pronto, y a todos quienes nos acompañan, la verdad es un privilegio tener aquí al profesor Gilberto Ibarra, que viene para muchos programas para compartir con nosotros.
Sí es esta parte, profesores, de verdad que a veces no nos damos cuenta de nuestras diferencias hasta que coincidimos con alguien de otras zonas del país, ¿no? Sí, en realidad así es, pero desde el origen mismo. Nosotros en nuestro pueblo, pues la base indígena prácticamente desapareció y la emigración empezó a llegarse con las cuestiones de solicitudes que hizo el gobierno para que se poblara en donde el territorio. Claro. Entonces nos llegaron de Sonora, de Sinaloa, de Zacatecas, de distintas partes, después llegaron extranjeros. Ellos son la base poblacional que después hubo, porque la base indígena desaparece. Los pocos que quedan se integran desde la época de la misión con el idioma español, que lo hablaban también, decían los padres, como ellos, para que veas el indígena nuestro. Pero por la cuestión, por el fenómeno que se da, es por la cuestión de las epidemias, por las guerras que había entre ellos. La dispersión. Muy dispersa era la población y se fueron acabando, de tal manera que, por ejemplo, pues sabemos que Baja California desde entonces fue una tierra de migrantes, ¿no? Totalmente nos integramos y le rascamos un poquito así. Claro. Oye, yo nací en La Paz y todo, pero vamos encontrando que nuestra ascendencia viene de esos lugares principalmente, o de otros, Zacatecas, claro, de Durango, cualquier otro estado. Franceses. Ay, franceses. Franceses, Y es que aquí vive americanos, gente de ingleses. todas partes del mundo, entonces en 40 o 50 años las personas que tengan otros radiálogos van a estar hablando de otras 1000 combinación de palabras Es verdad. por tanta cultura o mezcla de culturas pues que hay, ¿no? Y luego ponle que hayan llegado ya con defectos de habla, ya traían las hablas de Sinaloa, de Sonora, entonces nosotros estamos muy influenciados con palabras digo, porque es de las palabras más... Sí. Por ejemplo, la palabra bichi. ¿No? Es Aquí yaqui, no ¿no? es de tanto. Aquí. Muy buenas tardes, les damos nuevamente la bienvenida aquí a Radiálogos en el 99.1 en las radios de Sud California y estamos platicando de una palabra muy, muy interesante. ¿Andan bichi o no andan bichi? Esa es una palabra de origen sonorense. Sí. El yaqui. Pero muy arraigada Muy en el arraigado estado, ¿no? completamente, sí. De ahí viene. Y aquí se utiliza para decir cuando el niño anda desnudo, o cualquier persona, o un perro que no tiene pelo, ¿verdad? Es un perro bichi, ¿no? Entonces es muy usual, pero estamos influenciados. Es que también hay que entender que pertenecemos a una zona geopolítica que es todo el noroeste y tenemos una comunicación en todos los aspectos, ¿no? Y en el lenguaje pues es el principal. Allí pues del yaqui, del mayo, de los pimas incluso, hasta hay por ejemplo esa palabra pima, amanche, ¿no? Acamanche. Acamanche. Es amanche, es lo correcto. ¿Amanche? ¿No? Sí, y la gente del interior dice acamanche. Y aquí también. Sí, y ya muchas palabras, muchas personas de aquí así lo dicen, pero originalmente, desde siempre, era amanche. Vámonos amanche, yo te llevo, ¿no? Amanche. Y ellos dicen acamanche. Yo hace mucho que no escuchaba esa palabra. Y maestro, pelechado, que me preguntaron a mí hace poco que sí que era, porque... Y no ¿Despelechado? No, pelechado. Grande. Pues perder el pelo, ¿sí? Los animales y todo eso. Entonces está pelechando, dicen, ¿no? Cuando le está saliendo el pelo, despelechando. Pero yo lo conozco diferente. Pelechado, cuando alguien se refiere, es qué pelechado está, es qué grande está. Pero puede ser esta parte, ¿no? Pues una forma figurativa. Que se ve grande, ¿no? Que se ve grande. Porque aumenta. Sí. ¿no? O sea, está así muy, yo lo entiendo. está muy O así peludo. O así se refiere. Es más fácil.
Y Baja California Sur tiene esta riqueza, como comentábamos al principio del programa, es un estado que nos hemos integrado de todos lados del mundo, ¿no? Perfecto. En la parte tenemos en Santa Rosalía los franceses, pero también tenemos la gente de Sonora, de Durango, Zacatecas. Toda esta riqueza nos ha generado una lengua que valoramos mucho en el estado y que, bueno, este tipo de libros nos permiten tener un tumbaburros sudcaliforniano como tal, ¿no? Bueno, sí, se trata de introducir precisamente en esa cuestión que tenemos. Hay Francisco Aramburo, tiene en uno de sus libros una página en donde utiliza así como una descripción completa, parece que son puras vaciladas, pero no, es por el lenguaje que se está utilizando, tiende a ser lo más serio, pero en el lenguaje chusco, en el lenguaje claro. Eso, que yo le voy a solicitar el permiso a Paquito para que me dé, para poderlo agregar en un próximo libro que estoy haciendo, en donde estoy uniendo las palabras indígenas y el habla popular, en un libro que se va a llamar Perfil Sociolingüístico de Baja California Sur. Wow. Para que meter ese contenido, porque es sumamente interesante, algo así como un apéndice, ¿entiendes? Porque está fuera de lo que yo estoy presentando, pero ahí está cómo se usa. O sea, el habla viva. Cómo usamos los modismos y por qué, ¿verdad? Y entenderlos. Y entender este proceso. Por ejemplo, aquí Abigail nos traía algunas palabras que son muy regionales, que son palabras, ¿cómo es? Pues hace una breve lista, ¿no? Chollero, que yo creo que la más indispensable, la que todo el mundo hemos utilizado una vez, ¿no? Que chollero, bueno, sí, que una es chollero, ¿no? El otro es el mepuchi, que ya lo dijimos aquí. El otro sería el jate, que ya yo creo que, no sé, yo creo que en ningún lugar de México lo conocen como jate, ¿no? Que es el hot dog. Pero todos lo conocemos como... De una voz anglosajona y ajá, transformada, sí, ¿no? Se transformó a jate, ¿no? Y creo que ya nadie le dice hot dog, sino quiere un jate, ¿no? Otro sería chopito, aunque yo no lo conozco tanto como así. Que es el queso, ¿no? El queso. El chopito. El queso fresco, surrapa. Sí. Las migajas, las migajas las conocemos como surrapa, o morones también lo conozco así. Palomilla. Pues toda la palomilla. Y hay una carne que también se llama palomilla. Es un corte. Tomas y fumas como chacuaco. Ajá. O chacuaca. Chacuaco, porque chacuaco viene siendo como la pipa. Canillas de tildillo. Esa sí no me la sabía. Ese es un mote. El tildillo es un ave del estero que tiene sus patas largas y flacas, de ahí la comparación. No, pues sí, entonces sí, patas. Y esas son algunas como de las principales. A ver, Sergio, ¿cuál es tu palabra favorita? Dice que no se anima ahí a decirnos cuál es su palabra favorita. Las está apuntando todas en sus programas de radio. Le vamos a dejar por ahí una lista de palabras. Profesor. Tú dijiste la palabra chollero. Chollero a nosotros nos dijeron ofensivamente los tahualilas. Aquí también la traía, de hecho. Sí, cuando los tahualilas, así se les dijo a los que llegaron al Valle de Santo Domingo, ¿no? Y ellos, por defenderse o contestaron. Cuando llegaron a limpiar los campos y todo eso, encontraban puras chollas y para ellos era lo más presente que tenía, lo más representativo, y cholleros, ¿verdad? Pero nosotros, en vez de ofendernos, nos complació. Lo apropiamos. Sí, nos apropiamos. Como el pata salada, ¿no? Sí, como pata salada, que es el de aquí de la ciudad. Muy paseño. Sí, muy paseño, pero pata salada es el de los puertos, ¿no? Así el de que no te coman a carrilla. También se le llaman igual, no patas saladas. Entonces el chollero, viene siendo, como decir, sudcaliforniano. Sí, ¿verdad? sí, claro. Incluso nosotros no decimos somos sudcalifornianos, digo yo, chollero. Somos chollero. ¿no? Sí, y no lo sentimos ni como ofensa, o sea, lo decimos con orgullo, ¿no? Y esa palabra viene de 1960 para acá.
antes no se utilizaba, sí, sino por los del valle no los señalaban. Por esta migración que existe en el valle es cuando empieza a surgir. En efecto. Mire qué interesante, porque para nosotros sería del día a día decir que somos cholleros, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor... Pero tiene su raíz, tiene su forma, cómo se inicia. Y los comunicólogos somos muy, muy, muy mitoteros. Esa es la palabra. Carrilludos. Y carrilludos. Así, luego dicen, ¿no? Yo digo que no tanto, solo un poquito, pero también tiene que ver con esta curiosidad, ¿no? De saber un poquito más, de tener un poquito más de información. Profesor, algo que nos quiera compartir para cerrar el programa de este valor del lenguaje sudcaliforniano. Bueno, pues mira, el lenguaje sudcaliforniano tiene muchas variantes, por eso yo lo que quiero hacer es unir, porque originalmente cuando yo escribí estas comparaciones, también me nació la idea de las palabras indígenas, que como profesor y como investigador que estuve en el archivo, llegaban a buscar, pero no encontraban porque estaban en sendos libros, ¿no? Principalmente. Y yo dije, hace falta una obra en donde estén y que se vayan al punto, ¿no? Claro, que sea consultable. Sí, que se informe de qué libro se sacó y en qué página está, para que si en el contexto quiere saber más, aunque ahí se define. Y ahora le quiero decir, yo estoy haciendo eso con el fin de que esté reunido en un solo texto. Sí. El de vocablos es el que editó en el archivo histórico, ¿verdad? Exactamente, sí. Creo que lo he visto que está disponible, de hecho. Sí, ahorita está en venta. Pero lo importante sería eso. Pero, por ejemplo, quiero abarcar toda la península, o también Baja California, y reunir del paralelo 28 para acá, todo en una forma bien ordenada, y del paralelo 28 hasta la frontera también, hablando sobre las lenguas también yumanas, ¿sí? Por ejemplo, el Cocupá, el Quiligua, vocablos, ¿no? Que son muy interesantes de aquella zona. Y de esta parte lo único que le voy a agregar son más palabras, más expresiones en una de los que están acá. Y aparte pedirle permiso a Francisco Aramburo para que me dé para poner la cachorra barcina. Pues muchísimas felicidades, profesor. Si quieren consultar, pueden visitar en las distintas bibliotecas, también en el archivo histórico, y bueno, en las donde más pudieran adquirir algunos de sus libros. Creo que en las librerías del Instituto Sudcaliforniano de Cultura existen algunos de los documentos, y bueno, también les vamos a poner ahí en la página las ligas a estos libros para que los puedan consultar. Iliana, nos despedimos. Muchas gracias, maestro. Usted ya pasó a la historia, está con letras doradas, y su trabajo de verdad se reconoce, y muchas gracias. Como sudcaliforniana se lo agradezco mucho. Gracias. Pues igualmente, maestro, muchísimas felicidades, y pues esto es una joya sudcaliforniana que vale conservar, y pues padrísimo su investigación y lo que aporta y lo que nos deja. Pues reiterando, muchísimas gracias por habernos acompañado en un programa más de Radiálogos. Los esperamos el próximo martes en punto de las 6:30. Muchísimas gracias, nos vemos. Vamos por café. Porque va a llover el fin de semana. Adiós. Ay, qué padre. Bueno, pues Yo, ya le apagaron el...